Hola y bienvenidos al canal Mundo de Historias. Nos alegra mucho que estén aquí con nosotros hoy. Si disfrutan nuestras historias, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras emocionantes aventuras. Comencemos con la historia de hoy. Marisol llevaba 5 años sin volver a San Agustín. Se había ido a la capital para estudiar ingeniería ambiental, con el sueño de algún día ayudar a su pueblo a enfrentar los desafíos que siempre lo habían atormentado, el calor implacable, la escasez de agua, y el olvido del gobierno. Cuando finalmente regresó, llena de conocimientos y de planes, se encontró con una realidad mucho peor de lo que recordaba. El sol golpeaba sin piedad y la tierra estaba tan seca que las grietas parecían heridas abiertas sobre la piel del desierto. Marisol caminaba por las calles polvorientas que la habían visto crecer. Había algo desolador en el ambiente. Las casas estaban desgastadas, cubiertas de una capa espesa de polvo, y los pocos habitantes que aún quedaban en el pueblo caminaban lentamente, como si cada paso fuera una lucha contra el calor. Todo parecía más pequeño y más triste de lo que ella recordaba. Y lo que más le dolía era ver el lecho seco del río, que alguna vez había sido el centro de la vida en San Agustín. Cuando llegó a la casa de su padre, don Rafael, lo encontró sentado en el patio, mirando hacia el horizonte con una expresión de cansancio. Era un hombre de estatura media, con el cabello ya completamente cano y las manos marcadas por años de trabajo duro. Marisol se acercó y lo abrazó con fuerza. Hacía mucho que no lo veía, y aunque los años habían dejado huella en él, para Marisol seguía siendo el hombre fuerte que siempre había admirado. «Hija, qué bueno que regresaste», dijo don Rafael con una sonrisa débil, aunque sincera. «Papá, esto no puede seguir así», respondió Marisol, mirando alrededor. Podía sentir la desesperanza en el aire, podía ver el sufrimiento en los rostros de las pocas personas que pasaban por allí. «Tenemos que hacer algo». Don Rafael suspiró. «El agua se está acabando, Marisol. Ya no sabemos qué más hacer. Este año fue peor que el anterior, y el siguiente será aún peor si seguimos así». Marisol lo miró con determinación. Ella no había vuelto solo para resignarse. Había estudiado, había aprendido sobre cómo recuperar tierras áridas, sobre cómo captar agua de lluvia. Quizá no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar. «Papá, he estado estudiando cómo enfrentar este tipo de sequías. Si trabajamos juntos, podemos implementar un sistema para captar el agua de lluvia y regenerar el suelo. Tenemos que intentarlo, no podemos rendirnos ahora». Esa tarde, Marisol decidió convocar a los habitantes del pueblo en la plaza central. Utilizó un viejo altavoz que encontró en el almacén de su padre y recorrió las calles invitando a todos a reunirse. Al atardecer, la plaza de San Agustín comenzó a llenarse lentamente. Los vecinos se acercaron con curiosidad, algunos con miradas escépticas, otros con algo de esperanza en los ojos. Entre ellos estaba Joaquín, su amigo de la infancia, con el mismo cabello desordenado y una sonrisa que la hizo sentir, por un momento, que todo podía volver a ser como antes. «Marisol, ¿qué es lo que tienes en mente?», le preguntó Joaquín, acercándose a ella. «Tengo una idea, Joaquín. Algo que podría ayudarnos a salir de esta situación. Pero voy a necesitar el apoyo de todos», respondió Marisol, mientras lo miraba con la misma intensidad de siempre. Joaquín asintió, confiando en ella sin dudar. «Cuenta conmigo». Marisol subió al borde de la fuente seca para poder hablarle a todos. Miró a los rostros expectantes de sus vecinos y comenzó a hablar con el corazón lleno de determinación. «Amigos y vecinos, sé que todos estamos sufriendo con esta sequía. Sé que estamos cansados y que sentimos que ya no hay esperanza. Pero yo no puedo aceptar eso. He estudiado formas de captar agua, de restaurar nuestro ecosistema, y sé que, si trabajamos juntos, podemos lograrlo. Podemos construir sistemas para almacenar la poca lluvia que cae, podemos plantar árboles que nos ayuden a retener la humedad, podemos revivir nuestro pueblo. Pero necesito que todos estén dispuestos a luchar». Hubo un momento de silencio. Algunos se miraban entre sí, otros bajaban la mirada. Don Rafael, que estaba en la primera fila, fue el primero en hablar. «Hija, aquí apenas llueve. ¿Cómo esperas que eso sea suficiente?», preguntó, su tono reflejando no solo preocupación,
sino también el temor de que las esperanzas de su hija pudieran ser aplastadas por la realidad implacable del desierto. Marisol respiró hondo. Sabía que no sería fácil convencerlos, pero no podía darse por vencida. No digo que sea fácil, papá. Pero si no hacemos nada, lo perderemos todo de cualquier forma. Esta es nuestra oportunidad de luchar, de salvar lo que nos queda. Joaquín se colocó a su lado y levantó la voz. Marisol tiene razón. Si no hacemos algo, el pueblo desaparecerá. Tenemos que intentarlo. Poco a poco, algunos comenzaron a asentir. No todos, pero sí lo suficientes para que Marisol sintiera que había sembrado una semilla de esperanza. Sin embargo, sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Esa noche, mientras intentaba dormir en la vieja habitación de su infancia, Marisol escuchó el viento que comenzaba a levantar la arena. Al mirar por la ventana, vio cómo la tormenta de arena se acercaba desde el horizonte, cubriendo el pueblo con su furia. Las pocas cosechas que quedaban estaban siendo destruidas ante sus ojos, y con ellas, las esperanzas de muchos de sus vecinos. Pero Marisol no se permitiría rendirse. Esa tormenta era solo un aviso más de que el tiempo para actuar se estaba acabando, y ella estaba lista para luchar hasta el final. Los días siguientes a la reunión en la plaza fueron de tensión en San Agustín. Algunos habitantes se habían mostrado dispuestos a apoyar a Marisol en su proyecto de captar agua y restaurar la tierra, mientras que otros aún dudaban. Entre estos últimos estaba Mateo, uno de los ancianos del pueblo, que siempre había sido escéptico ante cualquier tipo de cambio. A sus ojos, la sequía era una maldición inevitable, algo con lo que simplemente había que aprender a vivir. Marisol, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Pasó las mañanas visitando las pocas casas que aún quedaban habitadas, hablando con los vecinos, explicando su plan y tratando de convencerlos de que un esfuerzo colectivo podía hacer la diferencia. Aunque algunos le daban la espalda, otros la escuchaban con atención. Fue así como logró que varias familias comenzaran a almacenar el agua de las escasas lluvias en bidones y barriles improvisados. Sabía que esto era solo el comienzo, pero ver a las personas actuar la llenaba de esperanza. Una tarde, mientras Marisol terminaba de revisar el diseño de un prototipo de sistema de captación de agua junto a Joaquín, sintió que algo estaba cambiando en el ambiente. Don Rafael llegó a la puerta del pequeño taller donde trabajaban, y tras unos momentos de silencio, se acercó a su hija. Marisol, dijo, con un tono que mezclaba preocupación y ternura. He estado pensando en lo que dijiste en la reunión. Sé que no será fácil y que hay riesgos, pero tal vez tengas razón. Si seguimos así, no habrá nada para nosotros ni para nuestros hijos. Marisol lo miró, sorprendida, pero llena de emoción. Papá, ¿eso significa que estás dispuesto a apoyarnos? Don Rafael asintió lentamente. Haré lo que pueda. No puedo prometer que todos los viejos del pueblo te seguirán, pero yo sí. Y hablaré con quienes estén dispuestos a escuchar. Las palabras de su padre hicieron que los ojos de Marisol se llenaran de lágrimas. No había nada más importante para ella que contar con su apoyo. Se acercó y lo abrazó con fuerza. Gracias, papá. Esto significa mucho para mí. Joaquín, que observaba desde un rincón del taller, sonrió y asintió con la cabeza. Esto es lo que necesitamos, Marisol. Si logramos que más personas se unan, podremos hacer una verdadera diferencia. Esa misma noche, Joaquín organizó una reunión secreta con algunos de los jóvenes del pueblo. Marisol y él habían decidido que era momento de actuar, incluso si aún no tenían el apoyo de todos. Se encontraron en una de las casas abandonadas del borde del pueblo, llevando herramientas y materiales que habían logrado reunir. Allí discutieron los planes para construir un prototipo de colector de agua, algo sencillo pero eficaz, que pudiera mostrar a los demás que su idea tenía futuro. Si podemos hacer funcionar esto, dijo Marisol, mientras desplegaba los planos sobre una mesa cubierta de polvo, podremos convencer a más personas de que nos apoyen. Necesitamos demostrar que no estamos soñando en vano. Los otros jóvenes asintieron, algunos con entusiasmo, otros con algo de incertidumbre. La idea de trabajar en medio de la noche, en secreto, les daba una sensación de aventura, pero también de riesgo. Sabían que no todos en el pueblo estaban de acuerdo con el plan,
y que podrían enfrentarse a problemas si los descubrían. Joaquín se acercó a Marisol y le dio una palmada en el hombro. Lo lograremos, ya verás. Esto es solo el comienzo. Marisol le devolvió la sonrisa, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza en el pecho. Sabía que no iba a ser fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenían una oportunidad real de cambiar las cosas. Mientras trabajaban, el viento comenzó a soplar con más fuerza afuera. La casa abandonada crujía con cada ráfaga, y las sombras de los jóvenes se proyectaban en las paredes, moviéndose al compás de la luz de las lámparas. De repente, un ruido extraño llegó desde el exterior, haciendo que todos detuvieran lo que estaban haciendo. Marisol intercambió una mirada con Joaquín, y ambos se acercaron lentamente a una de las ventanas para ver qué estaba ocurriendo. A lo lejos, entre la oscuridad del desierto, pudieron ver luces acercándose. Eran faros de vehículos, y parecían dirigirse hacia el pueblo. ¿Quiénes son?, preguntó uno de los jóvenes, con la voz temblorosa. Joaquín entrecerró los ojos, tratando de distinguir algo más. No lo sé, pero parece que vienen hacia aquí. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía quiénes eran esas personas ni qué querían, pero algo en su interior le decía que no era una visita amigable. Marisol y los demás jóvenes se quedaron en silencio, observando cómo las luces de los vehículos se acercaban cada vez más al pueblo. Los faros cortaban la oscuridad del desierto, proyectando sombras largas y amenazantes a medida que los vehículos avanzaban por el terreno irregular. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo que parecían bailar en el aire, dándole un aspecto aún más fantasmal a la escena. «Tenemos que irnos, ahora», susurró Joaquín, con un tono de urgencia que hizo que los demás jóvenes reaccionaran de inmediato. Apagaron las lámparas y comenzaron a recoger los planos y las herramientas. Todo debía quedar tal como lo habían encontrado, sin dejar rastros de que habían estado allí. Marisol se movía rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía quiénes eran esas personas ni qué querían, pero algo en su interior le decía que no era buena señal. Mientras los jóvenes se deslizaban hacia la parte trasera de la casa para evitar ser vistos, Marisol sintió que una mano se cerraba alrededor de su muñeca. Era Joaquín, que la miraba fijamente a los ojos. «No podemos correr el riesgo de que nos vean aquí. Si son del gobierno, podrían acusarnos de algo peor», le dijo en voz baja. Marisol asintió, tratando de mantener la calma. Sabía que Joaquín tenía razón, pero el miedo se arremolinaba en su pecho, una sensación que le resultaba difícil controlar. Se agacharon y se desplazaron lentamente hacia la parte trasera de la casa, asegurándose de no hacer ruido. Los vehículos se detuvieron frente a la plaza del pueblo, y se escuchó el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, ocultos detrás de una pared de adobe, Marisol y los demás observaron en silencio. Los hombres que habían bajado de los vehículos vestían uniformes y parecían estar inspeccionando la zona. No había duda, eran funcionarios del gobierno. Marisol vio como uno de ellos levantaba un altavoz y comenzaba a hablar. «Atención, habitantes de San Agustín», dijo el hombre, su voz resonando en la plaza vacía. «Estamos aquí para anunciar la construcción de una presa río arriba. Este proyecto es una prioridad del gobierno, y comenzaremos los trabajos en breve. Les pedimos que cooperen y que eviten cualquier tipo de resistencia». Marisol sintió que el corazón se le hundía. Una presa río arriba significaba que cualquier esperanza de revivir el río de San Agustín quedaría destruida. Sabía que la construcción de una presa desviaría la poca agua que quedaba, dejando al pueblo sin ninguna posibilidad de recuperarse. Miró a Joaquín, que apretaba los dientes con frustración. «No pueden hacer esto», murmuró Marisol, su voz temblorosa. «Esto acabará con San Agustín». Joaquín asintió, con los puños cerrados. «No lo permitiremos. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si nos ven como una amenaza, podríamos terminar peor». Marisol observó cómo los hombres del gobierno volvían a subir a los vehículos y se alejaban. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y al día siguiente todos los habitantes estaban hablando de lo mismo. La sensación de desesperanza que había comenzado a disiparse ahora volvía con fuerza, y muchos de los vecinos parecían resignados. En una nueva reunión en la plaza,
Marisol intentó hablar con los habitantes, pero esta vez el escepticismo y el miedo parecían haberse apoderado de todos. Mateo, el anciano que siempre había sido uno de los más renuentes, se levantó y habló en voz alta. ¿No lo ven? No podemos luchar contra el gobierno. Ellos harán lo que quieran, y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Lo mejor es no meternos en problemas. Marisol sintió un nudo en la garganta, pero se negó a rendirse. Dio un paso al frente y alzó la voz. Sé que tienen miedo. Todos lo tenemos. Pero si no hacemos nada, si simplemente aceptamos lo que quieren hacer, perderemos todo lo que hemos construido. No podemos permitir que nos quiten la poca esperanza que nos queda. Sin embargo, sus palabras no parecían surtir el efecto que esperaba. La gente murmuraba entre sí, y algunos se alejaban, sacudiendo la cabeza. Marisol sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero entonces vio a don Rafael acercándose. Su padre se detuvo a su lado y puso una mano sobre su hombro. «Estamos contigo, hija», dijo, mirando a los demás con determinación. «Si hay alguien dispuesto a luchar por este pueblo, somos nosotros. Y no dejaremos que nos arrebaten lo que es nuestro». Las palabras de don Rafael parecieron tener un efecto en algunos de los vecinos. Varios se acercaron, incluidos algunos de los jóvenes que habían estado en la reunión secreta la noche anterior. Joaquín también se unió a ellos, con la misma determinación en sus ojos. «No estamos solos, Marisol», le dijo, sonriendo ligeramente. «Aún hay quienes creen en esto». Marisol asintió, sintiendo una renovada fuerza en su interior. Quizá no tenían a todos los habitantes de su lado, pero aún quedaban personas dispuestas a luchar. Sabía que el camino sería peligroso y que se enfrentarían a muchos obstáculos, pero por primera vez desde que había vuelto a San Agustín, sintió que no estaban completamente derrotados. Con la tensión en aumento en San Agustín, Marisol y sus aliados sabían que debían actuar rápido. La noticia de la construcción de la presa río arriba no solo había generado miedo, sino también división entre los habitantes del pueblo. Algunos estaban dispuestos a pelear, mientras que otros querían evitar problemas con el gobierno a toda costa. Pero Marisol no podía dejar que el proyecto continuara sin luchar por lo menos. Marisol y Joaquín decidieron que necesitaban más información sobre el proyecto de la presa. No podían simplemente protestar sin conocer todos los detalles, eso solo les llevaría a problemas. Fue entonces cuando Lupita, una periodista local con un gran interés por las historias de injusticia, se acercó a ellos. Lupita era conocida por ser persistente y por nunca retroceder ante un buen reportaje, especialmente si podía ayudar a su comunidad. «Escuché lo que intentan hacer», dijo Lupita, encontrándose con Marisol y Joaquín en la casa de don Rafael una tarde. «Quiero ayudarles. He estado investigando el proyecto de la presa, y hay algo que creo que deben saber». Marisol miró a Lupita con curiosidad y esperanza. «¿Qué has encontrado?». Lupita sacó una carpeta de su bolsa y la abrió sobre la mesa. En ella había documentos, mapas y fotografías. La presa no es simplemente un proyecto para almacenar agua. Está ligada a los intereses de una empresa minera que quiere explotar la región para extraer minerales. El gobierno está construyendo la presa para garantizar el suministro de agua necesario para la minería, no para el pueblo. Marisol sintió que la ira se acumulaba en su pecho. No solo estaban dejando a San Agustín sin agua, sino que lo hacían para beneficiar a una empresa que explotaría sus tierras. «Esto es peor de lo que pensábamos. Están dispuestos a sacrificar nuestro hogar por dinero». Joaquín golpeó la mesa con el puño, frustrado. «No podemos permitirlo. La gente tiene que saber esto. Si todos en el pueblo se enteran de la verdadera razón detrás de la presa, quizás se unan a nosotros». Lupita asintió. «He estado tratando de difundir la información, pero no es fácil. Los funcionarios del gobierno tienen a la mayoría de los medios locales bajo control. Sin embargo, conozco algunas plataformas independientes donde podríamos publicar esto. Podríamos hacer que la historia se vuelva viral». Marisol sabía que era arriesgado, pero también sabía que era su mejor opción. Si lograban atraer la atención suficiente, el gobierno podría verse obligado a reconsiderar el proyecto. «Hagámoslo», dijo, mirando a Lupita con determinación.
publica la historia. Haremos lo que sea necesario para proteger a San Agustín. En los días siguientes, Lupita comenzó a trabajar en su reportaje, recopilando testimonios de los habitantes del pueblo y exponiendo la conexión entre la presa y la empresa minera. Mientras tanto, Marisol, Joaquín y don Rafael se dedicaron a hablar con los vecinos, tratando de ganar su apoyo. Poco a poco, más personas comenzaron a sumarse a su causa, aunque el miedo seguía presente en muchos de ellos. Una noche, mientras Marisol y Joaquín revisaban los avances de Lupita en su computadora portátil, recibieron una llamada inesperada. Era Lupita, y su voz sonaba alarmada. Marisol, tienen que tener cuidado. Me han llegado rumores de que las autoridades están planeando desalojar a cualquier persona que se oponga al proyecto. Quieren asegurarse de que no haya resistencia. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que las cosas se complicarían, pero no esperaba que llegarían tan lejos. No podemos detenernos ahora, Lupita. Si cedemos, perderemos todo por lo que hemos trabajado. Lo sé, respondió Lupita. Pero también debemos ser inteligentes. No quiero que nadie salga lastimado. Marisol colgó el teléfono y miró a Joaquín. Sus ojos reflejaban la preocupación que sentía. Tenemos que preparar a la gente. Si intentan desalojarnos, debemos estar listos para resistir, pero sin violencia. Tenemos que hacerlo de manera pacífica. Joaquín asintió, aunque su expresión era sombría. La gente tiene miedo, Marisol. Pero si ven que tú no te rindes, estarán dispuestos a luchar contigo. Marisol sabía que era cierto. Aunque la situación se volvía cada vez más peligrosa, no podía permitirse dudar. Su padre, Joaquín, Lupita y muchos otros estaban confiando en ella, y no les fallaría. San Agustín era su hogar, y haría lo que fuera necesario para protegerlo. La noticia de que el gobierno estaba dispuesto a desalojar a quienes se opusieran al proyecto de la presa sacudió al pueblo de San Agustín. El miedo se apoderó de muchos, pero también despertó una chispa de resistencia en otros. Marisol, consciente de la urgencia de la situación, organizó una reunión con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Sabía que necesitaban estar unidos y preparados para lo que viniera. La reunión se llevó a cabo en la plaza del pueblo al atardecer, bajo la sombra de los árboles secos. Marisol se encontraba de pie frente a los vecinos, con Joaquín a su lado y don Rafael apoyándola desde la primera fila. Lupita también estaba presente, tomando notas y registrando cada detalle con su cámara. Esta vez, la asistencia era mayor que en las reuniones anteriores. La amenaza del desalojo parecía haber despertado a aquellos que hasta ahora habían permanecido en silencio. Vecinos, gracias por estar aquí hoy, comenzó Marisol, alzando la voz para que todos pudieran escucharla. Sé que están asustados, y créanme, yo también lo estoy. Pero no podemos permitir que nos quiten nuestro hogar sin luchar. Esta presa no es para nuestro beneficio, es para enriquecer a una empresa minera que no tiene interés en nosotros ni en nuestro bienestar. Si dejamos que la construyan, San Agustín desaparecerá. Un murmullo recorrió la multitud, y Marisol vio cómo algunas personas asentían, mientras otras mantenían el rostro serio y preocupado. Mateo, el anciano que había sido uno de los más escépticos, se levantó de su asiento y levantó la mano para hablar. Marisol, entiendo lo que dices, pero, ¿qué podemos hacer nosotros contra el gobierno? No tenemos armas ni recursos. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ellos? Marisol respiró hondo y lo miró a los ojos. No necesitamos armas, Mateo. Lo que necesitamos es estar unidos y hacer oír nuestra voz. Podemos protestar pacíficamente, podemos mostrarle al mundo lo que están haciendo aquí. Lupita ha estado trabajando para difundir la historia, y cada vez más personas fuera de San Agustín están comenzando a apoyarnos. Si mostramos que no estamos dispuestos a rendirnos, el gobierno tendrá que escucharnos. Joaquín dio un paso al frente y levantó la voz. Podemos organizar turnos para vigilar el pueblo y asegurarnos de que, si vienen a desalojarnos, estemos preparados. No con violencia, sino con resistencia pacífica. Podemos bloquear el acceso a la zona de construcción, hacer cadenas humanas si es necesario. Pero lo más importante es que estemos juntos en esto. Hubo un momento de silencio, y luego una mujer joven,
con un bebé en brazos, se levantó. Yo estoy con ustedes. No quiero que mi hijo crezca en un lugar donde no hay futuro. Haré lo que sea necesario para proteger nuestro hogar. Poco a poco, más personas comenzaron a levantarse y a expresar su apoyo. Don Rafael, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó a su hija y la miró con orgullo. Estamos contigo, Marisol. Lucharemos juntos. Marisol sintió una oleada de emoción al ver cómo la gente se unía a su causa. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero también sabía que no estaba sola. San Agustín tenía una oportunidad, y ella no iba a dejar que se desvaneciera. Esa misma noche, los habitantes comenzaron a organizarse. Se formaron grupos para vigilar los accesos al pueblo y para comunicarse con los contactos de Lupita en los medios de comunicación independientes. Marisol y Joaquín se encargaron de coordinar los esfuerzos, asegurándose de que todos estuvieran preparados para actuar si el gobierno intentaba desalojarlos. A medida que la noche avanzaba, Marisol se encontró con Lupita en un rincón de la plaza, lejos del bullicio de la gente que aún discutía los planes. La periodista la miró con una expresión seria. Marisol, hay algo más que debes saber, dijo Lupita, bajando la voz. He escuchado rumores de que la empresa minera está presionando al gobierno para que actúe rápido. Están impacientes por comenzar con la construcción, y no les importa si tienen que usar la fuerza para lograrlo. Marisol apretó los labios, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No podemos permitir que nos amedrenten, Lupita. Tenemos que seguir adelante, no importa lo que hagan. Lupita asintió, con una sonrisa que mostraba admiración. Eres fuerte, Marisol. Y sé que, pase lo que pase, no te rendirás. Estoy contigo. Marisol agradeció las palabras de Lupita y se giró para observar a su gente, a sus vecinos, que ahora trabajaban juntos con un objetivo común. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que la verdadera fuerza de San Agustín no estaba en sus recursos, sino en su gente. Y mientras permanecieran unidos, habría esperanza. Los días que siguieron a la reunión en la plaza fueron una mezcla de esperanza y tensión en San Agustín. Los habitantes estaban organizados, cada uno desempeñando un papel crucial en la preparación para resistir cualquier intento de desalojo. Sin embargo, la presión externa aumentaba, y Marisol lo sentía como un peso constante sobre sus hombros. Una tarde, mientras Marisol trabajaba junto a Joaquín en la construcción de una barricada simbólica cerca del sitio de construcción de la presa, llegó Lupita corriendo, con el rostro pálido y la respiración agitada. Marisol, Joaquín, llamó, su voz llena de urgencia. Acabo de recibir información de una fuente confiable. El gobierno ha decidido enviar al ejército para desalojar el pueblo. Van a llegar en 48 horas. Marisol sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sabía que este momento llegaría, pero escucharlo en voz alta hizo que la realidad cayera sobre ella con una fuerza abrumadora. Miró a Joaquín, que la observaba con una mezcla de preocupación y determinación. No podemos dejar que nos intimiden, dijo Joaquín, con los dientes apretados. Tenemos que estar listos para resistir. No podemos dejar que destruyan nuestro hogar. Marisol asintió lentamente, tratando de procesar la situación. Debían tomar una decisión crucial, resistir y enfrentar al ejército, con todo el peligro que eso implicaba, o abandonar el pueblo y perder todo por lo que habían trabajado. Sabía que cualquiera de las dos opciones traería consecuencias graves. Esa noche, Marisol convocó a una nueva reunión con los habitantes de San Agustín. La plaza estaba llena, y el ambiente era tenso. Todos sabían por qué estaban allí, y el miedo era palpable. Don Rafael, que estaba al lado de su hija, miró a la multitud y luego a Marisol, dándole un asentimiento de aliento. Vecinos, comenzó Marisol, con la voz firme a pesar del nudo en su garganta, sé que muchos de ustedes están asustados. Nos enfrentamos a una situación difícil, quizá la más difícil que hemos enfrentado. El gobierno ha decidido enviar al ejército para desalojarnos. Quieren quitarnos nuestro hogar y dejarnos sin nada. Pero también sé que hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Hubo un murmullo entre los presentes, y Marisol pudo ver el miedo en los ojos de algunos de ellos.
pero también pudo ver la determinación en otros, aquellos que estaban dispuestos a quedarse y luchar. No los obligaré a quedarse, continuó Marisol. Entiendo si algunos de ustedes quieren irse para proteger a sus familias. Pero para aquellos que decidan quedarse, quiero que sepan que no están solos. Estamos juntos en esto, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para proteger nuestro hogar de manera pacífica. Mateo, el anciano que antes había dudado, se levantó lentamente y tomó la palabra. Marisol, sé que lo que estamos enfrentando no es fácil. Yo he vivido aquí toda mi vida, y no quiero que me obliguen a irme. Me quedaré y lucharé contigo. Las palabras de Mateo parecieron tener un efecto en la multitud. Uno a uno, los habitantes comenzaron a levantarse y a expresar su apoyo. Joaquín tomó la mano de Marisol y la apretó con fuerza. Estamos contigo, Marisol. No te dejaremos sola. Don Rafael también dio un paso al frente, su voz resonando con orgullo y determinación. Defenderemos nuestro hogar, y lo haremos juntos. No permitiremos que nos arrebaten lo que es nuestro. Esa noche, los preparativos se intensificaron. Los habitantes que decidieron quedarse se organizaron para formar una cadena humana alrededor del pueblo. Lupita, por su parte, contactó con sus colegas periodistas y comenzó a transmitir en vivo desde San Agustín, con la esperanza de atraer la atención de los medios nacionales e internacionales. Si lograban que el mundo viera lo que estaba sucediendo, tal vez el gobierno pensaría dos veces antes de actuar con fuerza. Marisol y Joaquín trabajaron incansablemente, asegurándose de que todos estuvieran preparados. Se movían de un lado a otro, dando instrucciones y ayudando a los más vulnerables a encontrar un lugar seguro. Había tensión en el aire, pero también una sensación de unidad que Marisol no había sentido antes. A pesar del miedo, los habitantes de San Agustín estaban dispuestos a resistir. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando el desierto con una luz tenue y dorada, Marisol se detuvo un momento para observar a su gente. Todos estaban en sus puestos, esperando lo que vendría. Sus rostros mostraban miedo, sí, pero también mostraban valentía. Se abrazó a sí misma y respiró profundamente. Sabía que estaban en el camino correcto, y que, pase lo que pase, no se rendirían sin luchar. El sonido de los vehículos acercándose se hizo cada vez más fuerte. Los primeros rayos de sol bañaban el desierto, y el aire parecía estar cargado de electricidad. Marisol miró a Joaquín, que estaba a su lado, y vio en sus ojos la misma determinación que ella sentía. Estamos listos, dijo Joaquín, su voz firme. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Marisol asintió, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Pase lo que pase, harían todo lo posible para proteger San Agustín, su hogar. El día que todos habían estado temiendo finalmente había llegado. Los vehículos militares comenzaron a rodear el pueblo de San Agustín al amanecer, sus motores rugiendo y llenando el aire con una sensación de inminente peligro. Marisol observó cómo los camiones se acercaban, su corazón latiendo con fuerza, pero sin permitir que el miedo se reflejara en su rostro. Debía mantenerse fuerte, no solo por ella, sino por todos los que habían decidido quedarse y resistir. Las familias que se habían unido a la causa formaron una cadena humana alrededor de la plaza central. Hombres, mujeres y jóvenes se mantenían de pie, hombro, con las manos entrelazadas. Había silencio, salvo por el sonido del viento del desierto y los motores de los vehículos. Don Rafael estaba a un lado de Marisol, sosteniendo su mano con fuerza. Joaquín estaba al otro lado, con los ojos fijos en los soldados que comenzaban a bajar de los camiones. Los soldados se desplegaron rápidamente, rodeando a los habitantes. Uno de ellos, un oficial con el semblante serio, se acercó al grupo y alzó la voz. Por orden del gobierno, este pueblo debe ser desalojado de inmediato. Anunció, su voz resonando con autoridad. No queremos usar la fuerza, pero si se resisten, no tendremos otra opción. Marisol dio un paso adelante, soltando la mano de su padre, y miró al oficial directamente a los ojos. Este es nuestro hogar. No estamos aquí para causar problemas, pero tampoco vamos a permitir que nos arrebaten nuestra tierra sin luchar pacíficamente. Tenemos derechos, y exigimos ser escuchados. El oficial frunció el ceño, visiblemente molesto.
Se les ha dado suficiente tiempo para irse. Este es un proyecto del gobierno, y no toleraremos la resistencia. Marisol respiró hondo y levantó la voz, dirigiéndose no solo al oficial, sino también a todos los soldados que los rodeaban. Lo que están haciendo aquí no es justo. Están destruyendo nuestro hogar para beneficiar a una empresa minera, no para ayudar al pueblo. Esto es una injusticia, y el mundo lo está viendo. Lupita, que había estado transmitiendo en vivo desde un lado de la plaza, enfocó su cámara en el oficial. Su voz narraba la situación en tiempo real, mientras las imágenes mostraban a los soldados enfrentándose a la cadena humana de hombres, mujeres y niños que no estaban dispuestos a rendirse. El oficial miró a la cámara, y por un momento pareció vacilar. Luego, hizo un gesto a los soldados, y estos comenzaron a avanzar lentamente hacia los habitantes, tratando de romper la cadena humana. Marisol sintió como el miedo intentaba apoderarse de ella, pero se mantuvo firme. No podían permitir que los desalojaran sin luchar. No nos moveremos, gritó Joaquín, alzando la voz para que todos lo escucharan. Este es nuestro hogar y no nos rendiremos. Los soldados intentaron empujar a la gente, pero los habitantes se aferraron unos a otros con fuerza, resistiendo. Marisol sentía las manos de su padre y de Joaquín apretando las suyas, y eso le daba la fuerza que necesitaba. Era un momento de tensión absoluta, donde todo podía cambiar en un segundo. De repente, un ruido diferente se escuchó a lo lejos. Eran vehículos, pero no militares. Lupita giró la cámara hacia la carretera y pudo ver cómo llegaban varios autos y camionetas, llenos de periodistas y activistas que habían visto la transmisión en vivo. Gente con cámaras, micrófonos y pancartas comenzó a descender de los vehículos, gritando consignas en apoyo a San Agustín. El mundo está mirando. Detengan este abuso. Se escuchaban las voces de los activistas. El oficial se detuvo, claramente sorprendido por la llegada de los medios y los activistas. Los soldados también vacilaron, sin saber cómo proceder. Marisol sintió una oleada de esperanza al ver a esas personas que habían venido a apoyar su causa. No estaban solos. Uno de los periodistas se acercó al oficial con un micrófono. ¿Puede explicar por qué están desalojando a esta gente?, preguntó, con la cámara enfocándolo directamente. ¿Por qué el gobierno está priorizando a una empresa minera sobre el bienestar de un pueblo entero? El oficial miró a su alrededor, visiblemente incómodo. Los soldados no sabían qué hacer, y la situación comenzó a descontrolarse. Marisol aprovechó el momento para hablar nuevamente, esta vez con la voz llena de determinación. Estamos aquí para defender nuestro hogar, para proteger nuestra tierra y nuestro futuro. No somos criminales, solo queremos vivir en paz. El mundo está viendo, y no permitiremos que nos quiten lo que es nuestro. Los habitantes de San Agustín comenzaron a corear juntos, sus voces resonando en la plaza. San Agustín resiste. San Agustín resiste. El oficial pareció darse cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible. Miró a los soldados y luego al grupo de periodistas y activistas. Finalmente, hizo un gesto a sus hombres para que retrocedieran. Nos retiraremos por ahora, dijo el oficial, claramente molesto. Pero esto no ha terminado. Marisol observó cómo los soldados volvían a subir a los camiones, y sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que esto no era el final, que el gobierno no se rendiría tan fácilmente, pero también sabía que habían ganado una pequeña victoria ese día. Joaquín la miró y sonrió, sus ojos llenos de orgullo. Lo logramos, Marisol. Al menos por ahora, hemos ganado. Marisol asintió, mirando a su padre y a todos los vecinos que se habían quedado para resistir. Habían demostrado al mundo que no se rendirían sin luchar, que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para proteger San Agustín. Y mientras permanecieran unidos, había esperanza. El sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, iluminando el desierto de Sonora con un brillo cálido y dorado. Después de la retirada del ejército, los habitantes de San Agustín finalmente pudieron relajarse un poco. Aunque la amenaza seguía latente, el apoyo que habían recibido de los medios y activistas les había dado un respiro y, más importante aún, esperanza. Marisol despertó temprano, después de una noche inquieta, y salió de su casa para observar el amanecer.
Sentía una mezcla de cansancio y alivio. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar, pero habían logrado algo importante, habían demostrado que no se dejarían intimidar y que lucharían por su hogar. Mientras caminaba hacia la plaza, encontró a Joaquín, que ya estaba allí, organizando a algunos de los jóvenes para comenzar a limpiar los restos de las barricadas y asegurarse de que todo volviera a la normalidad. «Buenos días, Marisol», la saludó Joaquín con una sonrisa, su voz cargada de un optimismo renovado. «Parece que hoy es el comienzo de algo nuevo, ¿no crees?». Marisol sonrió y asintió. «Sí, Joaquín. Ayer fue una victoria, pero tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos esperando a que vuelvan. Necesitamos fortalecer nuestra comunidad y asegurarnos de que todos estén preparados para lo que venga». Mientras los habitantes se reunían en la plaza, Marisol subió a la fuente seca una vez más, como lo había hecho tantas veces antes. Miró a sus vecinos y vio algo diferente en sus rostros, ya no había miedo, sino determinación. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. «Ayer demostramos que somos más fuertes de lo que pensábamos. No solo resistimos, sino que mostramos al mundo lo que está sucediendo aquí. Gracias a todos ustedes, San Agustín sigue en pie. Pero esto es solo el comienzo. Debemos continuar trabajando juntos, no solo para proteger nuestro hogar, sino para mejorarlo». Don Rafael, que se encontraba en la primera fila, levantó la mano y tomó la palabra. «Marisol tiene razón. Hemos visto lo que podemos lograr cuando estamos unidos. Es hora de empezar a trabajar en los sistemas de captación de agua, de plantar nuevos árboles y de asegurarnos de que San Agustín no solo sobreviva, sino que prospere». Lupita también estaba presente, con su cámara aún en mano, registrando cada momento. Había decidido quedarse unos días más en San Agustín para ayudar a difundir la historia y asegurarse de que el apoyo siguiera llegando. Se acercó a Marisol y le dio un asentimiento alentador. «Tu historia está llegando a más personas de las que imaginas, Marisol. La gente está empezando a tomar conciencia de lo que está pasando aquí y en muchos otros lugares del país. No están solos». Marisol sintió una oleada de gratitud al escuchar las palabras de Lupita. Habían pasado de ser un pequeño pueblo olvidado a un símbolo de resistencia para muchas otras comunidades que enfrentaban problemas similares. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que no estaban solos. Durante las semanas siguientes, el trabajo en San Agustín continuó con una energía renovada. Los habitantes comenzaron a construir sistemas simples de captación de agua de lluvia, utilizando materiales que habían recolectado y siguiendo los planos que Marisol había diseñado. Plantaron árboles nativos alrededor del río seco, con la esperanza de que eventualmente ayudaran a retener la humedad y a revitalizar la tierra. Joaquín, siempre al lado de Marisol, lideraba a los jóvenes del pueblo en las tareas más pesadas. La relación entre ellos se había fortalecido aún más, y el vínculo que compartían iba más allá de la amistad de la infancia. Era una conexión nacida de la lucha compartida, de la esperanza en un futuro mejor. Una tarde, mientras trabajaban en la instalación de uno de los colectores de agua, Joaquín se acercó a Marisol, con una sonrisa tímida en el rostro. «Marisol, he estado pensando. Todo lo que hemos logrado hasta ahora, no podría haberlo hecho sin ti. Siempre has sido la que nos da fuerza, la que nos recuerda por qué vale la pena luchar». Marisol lo miró, sintiendo como sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «No lo he hecho sola, Joaquín. Todos hemos hecho esto juntos. Y no podría haberlo hecho sin ti». Joaquín la miró fijamente por un momento y luego asintió, su sonrisa ensanchándose. «Entonces, sigamos luchando juntos. Por San Agustín, por nuestro hogar». Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando el desierto con tonos anaranjados y dorados, Marisol y Joaquín observaron el pequeño río seco que algún día esperaban ver fluir nuevamente. Sabían que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero también sabían que, mientras permanecieran unidos, no habría obstáculo que no pudieran superar. San Agustín no solo era un pueblo, era un símbolo de resistencia, de comunidad y de esperanza. Y mientras hubiera personas dispuestas a luchar, siempre habría un nuevo amanecer esperando para iluminar el desierto.